A los 63 años, Tom Cruise, una de las estrellas más reconocidas y enigmáticas de Hollywood, ha decidido finalmente romper el silencio sobre un tema que durante décadas mantuvo cuidadosamente apartado de la esfera pública. Para muchos, Cruise es sinónimo de una energía inagotable, disciplina férrea y una carrera construida sobre riesgos calculados, acrobacias imposibles y un perfeccionismo casi obsesivo. Pero detrás de esa imagen invulnerable siempre hubo temas que él mismo evitó con una precisión quirúrgica. Uno de ellos, quizás el más significativo, es la tragedia que golpeó profundamente al hogar del director Rob Reiner, uno de los cineastas más influyentes del cine estadounidense moderno. Cruise y Reiner compartieron una etapa crucial en sus carreras, los años de A Few Good Men, 1992, la película que consolidó al actor como intérprete dramático y al director como uno de los narradores más precisos del Hollywood de los 90. En aquella época, ambos parecían estar en la cúspide creativa. Reiner, ya famoso por Stand By Me, When Harry Met Sally y Misery, representaba la sensibilidad humanista del cine estadounidense. Cruise, por su parte, encarnaba la juventud, la ambición y una determinación que bordeaba lo extremo. Su colaboración fue impecable, tanto personal como profesional, pero lo que el público no sabía, y lo que Cruise nunca había querido mencionar, es que durante esos años Rob Reiner atravesaba una tormenta íntima que marcaría de manera indeleble no solo a su familia, sino también a quienes, sin pertenecer a él directamente, eran testigos cercanos de ese sufrimiento silencioso. La tragedia involucraba decisiones familiares difíciles, tensiones emocionales, expectativas frustradas y una presión pública que, sin intención, amplificó aún más el dolor privado del director. Cruise, que solía mantener un círculo emocional hermético, fue uno de los pocos que vio de cerca cómo la vida personal de Reiner se quebraba en un momento en que el mundo solo veía su éxito. Durante años, el actor decidió respetar esa intimidad. Evitó comentarios, entrevistas y menciones, incluso cuando periodistas insistían en explorar cualquier ángulo personal detrás del éxito de A Few Good Men. Lo máximo que se permitía decir era que rodar con Rob era trabajar con un hombre que entendía lo que significa cargar con más de lo que se ve. Sin embargo, a sus 63 años, Tom Cruise ha comenzado a mirar atrás, y con la distancia, la serenidad que solo se adquieren con el tiempo, decidió abordar el tema con una madurez distinta, reconociendo no solo la influencia de Reiner en su carrera, sino también el peso emocional de un episodio familiar que marcó a toda una generación de artistas que trabajaron a su lado. En la entrevista reciente que ha sido motivo de conversación en todo el sector cinematográfico, Cruise afirmó: Rob siempre llevó consigo un dolor del que nunca hablaba. Yo lo veía aunque él intentaba ocultarlo. Todos lo veamos, pero nadie se atrevía a mencionarlo. Sus palabras abrieron una puerta que durante años permaneció cerrada. De inmediato, el mundo del cine volvió a preguntarse qué ocurrió realmente en la vida de Rob Reiner durante aquellos años. ¿De qué tragedia habla Tom Cruise, después de décadas de silencio, y sobre todo, por qué ha decidido hablar ahora? Para entender este momento en la vida de Cruise, es necesario explorar primero el tipo de vínculo que lo unía a Reiner. Lo que comenzó como una relación profesional se transformó en un tipo de amistad poco común en Hollywood. Discreta, sólida y basada en una profunda comprensión mutua de lo que significa cargar con expectativas colosales mientras se intenta mantener la humanidad intacta. Durante la filmación de A Few Good Men, Cruise pasaba largas horas conversando con Reiner sobre el peso de la responsabilidad, tanto profesional como personal. Reiner, marcado por la exigencia de pertenecer a una familia artística icónica, hijo del legendario Carl Reiner, siempre sintió la presión de mantener un estándar de excelencia. Por su parte, Cruise se encontraba en plena transición entre estrella juvenil y actor maduro, consciente de que debía demostrar que su éxito no dependía solo de su apariencia o carisma, sino de su capacidad de encarnar roles complejos. Fue en ese contexto de confidencias profesionales que Reiner comenzó, casi sin quererlo, a dejar entrever el dolor que vivía dentro de su familia. Cruise recuerda que había días en que Reiner llegaba al set mostrando una calma impecable en el exterior, pero un cansancio emocional imposible de ocultar para quien, como él, vivía bajo permanentes presiones internas.
Sabía que algo pasaba, dijo Cruz en la entrevista reciente, pero nunca quise cruzar la línea entre el colega y el amigo invasivo. La tragedia, según detallan los alegados a la familia, estuvo relacionada con una crisis profunda que afectó la estructura del hogar de Reiner, conflictos generacionales, presiones mediáticas sobre su familia, rupturas afectivas y situaciones personales complejas que exigieron decisiones dolorosas. Aunque Cruz nunca especifica nombres ni detalles, manteniendo intacta la privacidad que tanto defendió durante años. Si reconoce que esa situación afectó directamente el estado emocional del director en un momento clave de su carrera. Lo que resultó más impactante de la confesión reciente de Cruz no fue solo la revelación de este dolor privado, sino la forma en la que él mismo reconoce cómo ese episodio influyó en su perspectiva sobre la vulnerabilidad humana dentro de una industria que exige perfección constante. Años más tarde, cuando Cruz enfrentó sus propias crisis públicas, relaciones fallidas, tensiones mediáticas, cuestionamientos sobre su vida personal, comprendió que la fortaleza emocional que había visto en Reiner no era señal de ausencia de dolor, sino de una capacidad excepcional para seguir adelante sin desmoronarse frente al mundo. A los 63 años, Cruz afirma que siente la responsabilidad de honrar esa fortaleza, no desde el sensacionalismo, sino desde la empatía. Y es precisamente esa empatía la que lo ha llevado a hablar hoy del tema con una sinceridad que sorprende incluso a quienes han seguido de cerca su carrera. Lo que antes era silencio hoy es reconocimiento. Un homenaje a la resiliencia de un hombre que, pese a los golpes, continuó creando cine que ha definido generaciones enteras. De esta revelación pública marca el inicio de una reflexión más amplia, no solo sobre Reiner y su tragedia familiar, sino sobre el propio Cruz, que parece estar revisando su vida con una mirada más humana, más madura, más consciente del impacto que los vínculos y los silencios tienen en la vida de un artista. Y mientras Hollywood reacciona a esta inesperada apertura, queda claro que esta historia apenas comienza. A menudo se piensa en Cruz como un actor blindado, inmune a turbulencias externas, perfectamente concentrado en cada proyecto. Sin embargo, su cercanía profesional con Reiner lo situó en una posición única. No formaba parte de la familia del director, pero estaba lo suficientemente próximo como para percibir cada grieta emocional que éste intentaba ocultar ante el mundo. Durante la producción de A Few Good Men, las jornadas eran largas, el ritmo era vertiginoso y cada día traía consigo un nivel de presión que para muchos actores hubiera sido devastador. Pero tanto Cruz como Reiner tenían una habilidad casi sobrenatural para operar bajo tensión. Esa misma capacidad, paradójicamente, fue la que permitió que el dolor de Reiner pasara desapercibido para buena parte del equipo. No así para Tom, cuya sensibilidad profesional y, en aquel entonces, aún juventud interior, lo hacía más receptivo a los matices emocionales. Cruz ha relatado recientemente que uno de los momentos que más lo marcaron durante el rodaje ocurrió una tarde en la que el set llevaba horas trabajando sin descanso. Reiner había dado instrucciones precisas, pero su tono, aunque firme, tenía un matiz distinto, un cansancio profundo casi existencial. El equipo lo atribuyó al agotamiento de una superproducción, pero Cruz vio algo más. Lo describe así. Había tristeza en sus ojos, no era estrés, no era cansancio por la película, era otra cosa. Aquella intuición fue el punto de partida de una comprensión silenciosa que se fue intensificando con el paso de las semanas. Cruz comenzó a notar pequeños detalles, momentos en que Reiner permanecía callado unos segundos más de lo necesario antes de responder, pausas casi invisibles en medio de indicaciones técnicas o la manera en que se quedaba mirando al vacío cuando el equipo desmontaba la escena del día. Esos detalles, imperceptibles para otros, se volvieron señales claras para Cruz. Lo que más sorprendía al actor era la absoluta profesionalidad con la que Reiner lograba ocultar su situación personal. Nunca perdía el control del rodaje, nunca permitía que su vida privada interfiriera con la mecánica del proyecto. Y aún así, algo en su presencia revelaba que estaba cargando con un peso emocional extraordinario. En ese sentido, Cruz entendió algo que más tarde marcaría su propia vida profesional. La disciplina del artista no siempre es sinónimo de tranquilidad interior.
sino muchas veces la coraza que permite seguir adelante pese a la tormenta. A lo largo de su carrera, Cruise siempre ha sido conocido por su ética laboral excepcional. Realiza sus propias acrobacias, estudia cada detalle, practica hasta alcanzar una precisión milimétrica. Pero esta experiencia al lado de Rainer le mostró que incluso aquellos que parecen más fuertes pueden estar enfrentando batallas con la nieve. En sus declaraciones más recientes, Cruise reconoce que en aquel entonces no sabía exactamente qué ocurría en la familia del director. Percibía dolor, pero desconocía la causa. Lo que sí comprendía era que debía respetar ese espacio emocional. Nunca hizo preguntas invasivas, y tampoco intentó ofrecer consuelo superficial. Para él, la empatía consistía en estar presente sin exigir explicaciones. Esa postura, asegura, lo ayudó a forjar una madurez emocional que luego sería esencial en su propia vida personal. Con los años, Cruise atravesaría momentos de escrutinio mediático feroz, rupturas sentimentales expuestas públicamente y tensiones profesionales que habrían aplastado a cualquier otro actor. Y como él mismo admite, una parte de su resiliencia nació de observar cómo Rainer manejaba su propia tragedia sin perder su humanidad ni su capacidad creativa. El actor recuerda que hubo una noche particularmente significativa cuando él y Rainer se quedaron solos en la sala de edición revisando una secuencia completa. Era tarde, más allá de la medianoche, y el cansancio comenzaba a hackermela en ambos. Fue entonces cuando Rainer, por primera vez, dejó caer su guardia. Nada explícito, nada demasiado revelador. Solo una frase breve, casi un susurro, que Cruise nunca ha repetido en público, pero que marcó un antes y un después en su relación. Esa frase, aunque no contenía detalles concretos, dejaba claro que Rainer estaba atravesando un conflicto familiar doloroso, algo que como artista y como padre lo tenía profundamente afectado. Y, sin embargo, al día siguiente volvió al set con la misma energía profesional que lo caracterizaba. Cruise aprendió entonces una de las lecciones más importantes de su vida. La fortaleza no reside en ocultar el dolor, sino en seguir creyendo incluso cuando la vida se vuelve insoportablemente difícil. Aquella experiencia fue, sin duda, un espejo anticipado de lo que él mismo viviría más adelante. Para el joven Tom Cruise de esos años, ambicioso, intenso, moviéndose entre éxitos sucesivos, ver cómo un director tan respetado como Rainer lidiaba con un sufrimiento interno sin perder su capacidad de liderazgo fue una revelación. Tal vez por eso, cuando Rainer enfrentaba críticas públicas o tensión en los medios, Cruise se mostraba especialmente protector. Nunca lo decía abiertamente, pero sentía que debía equilibrar con su energía y compromiso parte del peso emocional que Rainer llevaba encima. Lo curioso es que todo esto se desarrollaba sin conversaciones explícitas. Era un pacto tácito, una alianza que no necesitaba palabras. Durante años, Cruise pensó que hablar del tema públicamente sería una traición a la confianza construida con Rainer. Por eso, cada vez que un entrevistador intentaba indagar en la vida personal del director, Cruise desviaba la conversación hacia el aspecto creativo, defendiendo siempre la integridad de Rainer. Pero con el paso del tiempo, a medida que ambos envejecieron y sus carreras siguieron caminos distintos, Cruise comenzó a comprender que compartir esta experiencia no era revelar un secreto, sino honrar a un hombre que había enfrentado la adversidad con una dignidad admirable. A los 63 años, mirando hacia atrás con perspectiva y humanidad, decidió al fin hablar. No para alimentar el morbo, sino para mostrar una verdad universal. Incluso los gigantes del cine cargan con heridas invisibles. De esta manera, el silencio que ambos compartieron durante décadas se ha transformado ahora en una reflexión pública y profundamente humana sobre el peso de la familia, la fragilidad emocional y la resiliencia de quienes deben seguir trabajando bajo el escrutinio de millones. Deja claro que Cruise no solo fue testigo de esa tragedia, sino también aprendiz silencioso de una fortaleza que marcaría su propia vida. A medida que Tom Cruise alcanza los 63 años, no solo se encuentra en la cúspide de una carrera cinematográfica extraordinaria, sino también en una etapa de profunda introspección personal. Tras décadas construyendo un legado basado en disciplina, misterio y una imagen pública cuidadosamente controlada, su decisión reciente de hablar abiertamente sobre la tragedia que sacudió a la familia de Rob Reiner sorprendió a Hollywood.
No por el contenido en sí, pues Cruise fue deliberadamente respetuoso y prudente, sino porque esta apertura marca un cambio radical en la forma en que el actor aborda su humanidad pública. Cruise, que durante años mantuvo una relación compleja con los medios, ahora parece entender la necesidad de reconciliar su legado profesional con una dimensión emocional más visible. Y es precisamente este cambio, esta madurez tardía, lo que explica por qué ha decidido romper su silencio en este momento de su vida. Desde hace décadas, Tom Cruise es visto como una figura casi inalcanzable, una estrella que parece moverse por encima del ruido mediático, protegida por una especie de barrera emocional que pocos han logrado penetrar. Su vida privada casi nunca es mencionada por él mismo. Su imagen pública está moldeada alrededor de su trabajo, su entrega y la intensidad sobrehumana que pone en cada proyecto. Por eso, cuando en la reciente entrevista decidió hablar, no con detalles morbosos, sino con una sensibilidad inesperada, sobre la tristeza que vio en Rob Reiner, mucha gente entendió que este no era un simple comentario aislado. Era el reflejo de un proceso interior que Cruise llevaba tiempo experimentando. Cruise ha comenzado a reflexionar sobre su lugar en la industria, ya no como la eterna estrella de acción que desafía la gravedad en cada película, sino como un hombre que ha vivido lo suficiente como para comprender que el cine no se hace solo de cámaras, guiones y escenas espectaculares, sino también de vínculos humanos, pérdidas silenciosas y dolores compartidos, y en ese reconocimiento aparece claramente la figura de Reiner. El actor cuenta que a través de los años, especialmente durante momentos particularmente difíciles de su propia vida, se sorprendía a sí mismo recordando la actitud de Reiner. La serenidad discreta, la manera en que enfrentaba la presión sin derrumbarse en público. La fortaleza silenciosa que mostraba incluso cuando la vida personal le presentaba desafíos profundos. Para Cruise, ese ejemplo se convirtió en una brújula emocional. Pero la pregunta inevitable es, ¿por qué hablar ahora? Cruise responde de manera contundente. Porque el silencio, aunque noble, también puede convertirse en un muro que impide a otros comprender las complejidades del ser humano detrás del artista. Y él, después de tantos años viviendo bajo una especie de máscara pública, siente que ha llegado el momento de dejar que el mundo vea algo más que el héroe incansable de Misión Impossible. Se trata, según él, de una responsabilidad. El cine ha glorificado durante mucho tiempo la idea del profesional invulnerable. Los actores son percibidos como máquinas de perfección, siempre listas para el próximo reto. Pero Cruise, habiendo visto desde joven cómo un hombre tan admirado como Rob Reiner cargaba con su propio dolor, comprendió que esta imagen de perfección es una ilusión. Y más importante aún, que mantener esa ilusión puede hacer daño. En los últimos años, el mundo del entretenimiento ha cambiado. El público quiere la verdad, quiere humanidad. Quiere ver a las figuras públicas no solo como iconos, sino como personas. Y Cruise finalmente ha entendido que compartir estas reflexiones no traiciona la privacidad de Reiner, sino que honra su fortaleza. Hablar de él ahora, a los 63, es un gesto de gratitud. Gratitud hacia un director que no solo marcó su carrera, sino que también le enseñó, sin proponérselo, que la vulnerabilidad es parte esencial del camino de cualquier artista. No se centra en la tragedia de la familia Reiner, sino en cómo esa tragedia transformó silenciosamente a Cruise. Después de décadas conviviendo con la presión del éxito, de los medios y de sus propias expectativas, Cruise reconoce que llegó un momento en el que necesitaba dejar de cargar solo con sus pensamientos más íntimos, no para desahogarse, sino para iluminar a otros artistas y al público. Sobre una verdad que rara vez se discute en Hollywood, incluso los más grandes necesitan aprender de la resiliencia de otros. En este nuevo contexto, la confesión de Cruise se convierte en algo más grande, una declaración sobre la humanidad detrás del espectáculo. Él ya no es el joven rebelde que irrumpió en la pantalla en los años 80, ni siquiera el héroe universal de las superproducciones actuales. Es un hombre que ha observado, vivido, caído, crecido y, sobre todo, aprendido. Y ese aprendizaje tiene un nombre, Rob Reiner. Un hombre que, para Cruise, simboliza la intersección entre el triunfo profesional y el dolor personal. Alguien que demostró que el cine no es solo entretenimiento, sino también un refugio para quienes atraviesan momentos difíciles. La industria ha recibido estas palabras con una mezcla de sorpresa y respeto.
Muchos cineastas y actores han reconocido que escuchar a Cruise hablar con esa empatía y honestidad les recordó que el cine es, ante todo, un arte humano. En una época en la que las redes sociales y la velocidad informativa tienden a reducirlo todo a titulares, esta reflexión profunda se siente como un regreso a la esencia. La idea de que cada artista esconde una historia que raras veces es contada. Cruise habla no para revelar secretos, sino para compartir la lección más valiosa que aprendió en su camino, que las tragedias, incluso las que no nos pertenecen directamente, pueden moldear nuestra visión del mundo y enseñarnos a ser mejores. Hoy, a los 63 años, Tom Cruise ya no es simplemente un símbolo de acción incansable. Es un hombre consciente del peso de la experiencia humana, dispuesto a reconocer públicamente la influencia de quienes lo acompañaron en su trayectoria. Y sobre todo es alguien que finalmente ha entendido que compartir la verdad, cuando se hace con respeto y propósito, no debilita la leyenda, sino que la fortalece. A lo largo de esta serie de capítulos hemos recorrido un camino que, aunque centrado en Tom Cruise y Rob Reiner, en realidad refleja algo mucho más profundo. La complejidad humana detrás de cada rostro conocido, detrás de cada éxito cinematográfico, detrás de cada imagen pública que el mundo cree entender. La historia que Cruise ha decidido compartir, mesurada, respetuosa, pero sorprendentemente íntima, no es solo un testimonio personal, sino un recordatorio de que incluso en los escenarios más brillantes existen sombras que nunca conocemos, silencios que nadie escucha y dolores que solo se revelan con el paso de los años. A los 63 años, Tom Cruise ha dejado claro que la verdadera madurez no reside en acumular premios ni récords de taquilla, sino en la capacidad de mirar atrás con honestidad, de reconocer la influencia emocional de los demás y de hablar desde un lugar de empatía. Su homenaje a Rob Reiner no intenta explicar una tragedia, ni exponer lo que pertenece a la vida privada de un director que siempre ha defendido su intimidad. Más bien es un gesto de profunda gratitud hacia un hombre cuya fortaleza silenciosa marcó a quienes tuvieron la oportunidad de trabajar a su lado. En un Hollywood donde las narrativas suelen girar en torno al glamour, la ambición y el espectáculo, esta reflexión ofrece un contraste necesario. Nos recuerda que los artistas también son personas que enfrentan incertidumbres, pérdidas, cambios y momentos de fragilidad, y que incluso los más admirados, los que parecen indestructibles, se apoyan en ejemplos ajenos para aprender, crecer y seguir adelante. Lo que Cruise comparte no es una anécdota, sino una verdad universal. Todos somos moldeados, en alguna medida, por los silencios de los demás. Hay maestros visibles y maestros invisibles, y Reiner fue para él uno de estos últimos, alguien que enseñaba no solo a través de su dirección cinematográfica, sino a través de su capacidad de sostenerse en medio de la adversidad. Este relato también abre una ventana hacia la evolución personal de Cruise. Su decisión de hablar ahora en un momento en el que podría simplemente seguir disfrutando de su estatus icónico, demuestra que el actor está navegando una etapa distinta, más reflexiva, más consciente del valor de compartir experiencias que puedan inspirar comprensión en un mundo que a menudo se queda en la superficie de las cosas. Y es precisamente esta profundidad la que queremos seguir explorando juntos en este canal. Historias inéditas, análisis humanos, interpretaciones que van más allá del titular y se sumergen en la esencia de quienes protagonizan el mundo del cine, la cultura y la fama. Cada celebridad, cada director, cada artista tiene capítulos ocultos, gestos silenciosos, decisiones que solo se entienden cuando alguien, años después, decide iluminar aquello que en su momento no pudo ser contado. Nuestro objetivo es ofrecer al público no solo noticias, sino también contexto, sensibilidad y una mirada periodística capaz de revelar lo que realmente importa, la humanidad detrás de los nombres. Si has llegado hasta aquí, si te has sumergido en estas líneas que buscan rescatar la emoción y la verdad de una historia compartida entre dos gigantes del cine, entonces este es el momento perfecto para formar parte de nuestra comunidad. Te invitamos sinceramente a suscribirte a nuestro canal y acompañarnos en este camino donde cada historia merece ser contada con profundidad, respeto y pasión. Aquí encontrarás análisis exclusivos sobre celebridades, directores y figuras que han marcado la historia del entretenimiento. Narrativas humanas contadas con una sensibilidad única y un enfoque periodístico riguroso.
Reflexiones profundas que van más allá del sensacionalismo y buscan comprender la verdad detrás de los ecos. Investigaciones narrativas largas, diseñadas para quienes aman el cine, la cultura y las historias que revelan el corazón humano. Tu suscripción no solo nos apoya, nos permite seguir creando contenido de alta calidad, independiente, analítico y emocionalmente auténtico. Y lo más importante, te convierte en parte de un espacio donde el respeto, la información y la pasión por las historias reales son lo esencial. Haz clic en suscribirse, activa la campanita de notificaciones y acompáñanos en cada nuevo capítulo que publicamos, porque las mejores historias, como la que acabas de leer, merecen ser compartidas, y porque tú mereces estar donde las historias se cuentan con alma.